Buenas tardes. ¿Les va? Es una suerte de charla, clase de historia. Para mí es una clase de historia esto, ¿eh? Bueno, buenísimo. Te quería preguntar si está mal que no sepa tanto de San Martín. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Sí, yo creo que está mal, ¿no? Porque nos han contado poco del San Martín real, ¿no? De este hombre tan íntegro, tan múltiple, interesado por tantas cosas, por la filosofía, por la historia, por la música, por la pintura, y hay un recorte muy a lo militar, ¿no es cierto?, en esta operación trágica que se llevó adelante, donde primero lo transformaron solamente en militar, luego lo declararon padre de la patria y finalmente la operación culmina con que el ejército es el padre de la patria, ¿no? Con todas esas consecuencias nefastas que tuvo para nosotros. Me gustaría que charlemos un poco sobre en qué consiste el recorte sobre la persona de San Martín, y si me puedes contar la anécdota de la película de Halcón, que me parece muy gráfica. Sí, totalmente. El recorte consiste en sacar todo lo que tiene que ver con un hombre que piensa, un hombre enormemente preocupado por su país, por su pueblo, un gran gobernante que gobernó la provincia de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza, con medidas realmente populares, modernas, pionero en muchas cosas, es el que instala entre nosotros el concepto de educación popular, de salud, ¿no? Salud pública, con medidas tan interesantes como, por ejemplo, entender que había una capacidad ociosa en los conventos, que los frailes no tenían mucha ocupación, entonces convertirlos en agentes sanitarios para que vacunen a los chicos de esas provincias. Un hombre que le encantaba tocar la guitarra de concierto, ¿no? Un gran concertista, gran lector de los escritores más revolucionarios de la Revolución Francesa, Voltaire, Montesquieu, ¿no? Todo eso nos ha sido escamoteado de alguna manera en esta cuestión que solamente es Maipú, Chacabuco, San Lorenzo, El Cruce, que son todas cosas muy importantes, pero que no es el San Martín completo, ¿no? Que está bueno que lo conozcamos de alguna manera. En una de las cartas que uno encuentra la diferencia entre el original de lo que él escribía y lo que luego fue transcripto en la documentación sanmartiniana, hay una carta muy interesante cuando justamente como gobernador de Cuyo él prohíbe los castigos corporales a los niños en las escuelas, diciendo que de ninguna manera había que castigar a los chicos, y el Cabildo de Mendoza, que era muy conservador, le dice que si no se castiga a los chicos corporalmente, los chicos van a ser indisciplinados y todo esto. Entonces él, burlonamente, con la ironía que lo caracterizaba, responde, bueno, autorizo el castigo corporal en la mano y con guante, ¿no? Como diciendo que de ninguna manera. Y ahí le escribe a su amigo Guido y diciéndole, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a esta oligarquía mendocina que manejaba el Cabildo. Y la traducción de estos carajos es estos señores. Y yo creo que es muy diferente carajo y señor, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, pero la idea es que San Martín no usaba esos términos. Que San Martín no tenía debilidades, que San Martín no vomitaba, como me contaba el querido Alfredo Halcón cuando hizo el Santo de la Espada, que encarnó al Libertador y tenía un vedor, eran las épocas del dictador Onganía, y tenía un vedor, un coronel, que era el que decía esto está bien, esto está mal, y eran épocas muy caras para el cine porque se filmaba todo en celuloide, y la verdad que cada corte era una fortuna. Entonces Torre Nilsson, el director, harto de esto, pidió una reunión con Onganía, pasar el fragmento en el microcine de Olivos. Se pasó el fragmento donde San Martín vomitaba. Recordemos, San Martín vomitaba mucho porque tenía problemas de vómitos de sangre. Onganía ve ese fragmento, se prenden las luces y dice San Martín no vomitaba. Y San Martín no vomitó, digamos, ¿no? Estas barbaridades que deshumanizan a un personaje, que lo vuelven un ser inimitable, perfecto, no se cumple la idea de la ejemplaridad, donde uno puede llegar a ser como ese personaje, con este concepto equivocado de la ejemplaridad. La ejemplaridad no es la sinonimia, uno no tiene que cruzar los Andes para ser San Martín, ¿no? Con cumplir con los valores sanmartinianos de honestidad, coherencia, patriotismo, uno ya está haciendo uso de la ejemplaridad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que es el hombre que introduce prácticamente en Argentina la homeopatía. La homeopatía era una ciencia ultra o una paraciencia, como se quiera llamar, ultramoderna, recién empezaba en la década del 10, y él ya tenía en el año 14 su botiquín homeopático con el cual se fabricaba sus medicamentos, y esto tenía que ver con la cantidad de enfermedades que padecía, que no tenían sus remedios ni sus calmantes
en la medicina alopática, en la medicina común. Por lo tanto, él se fabricaba sus propios remedios homeopáticos, lo cual habla de una persona que está muy al tanto de las novedades científicas, de lo que está pasando. Es decir, un tipo muy a la moda, de alguna manera. Le gustaba muchísimo la música y está muy bueno pensar que la música de fondo de San Martín bien podría ser Mozart, bien podría ser Beethoven, contemporáneos a los cuales él admiraba absolutamente, ¿no? Y creo que cambia cuando uno piensa cuál era el sonido de fondo de esa cabeza, ¿no? ¿Y cómo era percibido él? Porque, digo, era común venir con ideas que en principio a mí me comienzan a sorprender cuando empiezo a leer tu libro, o ¿estaba todo bien con que fuera así él? ¿O No, siempre... decían, "Oh, este tipo está loco"? No, claro, siempre fue un tipo sospechoso, fue mal recibido por el poder en Buenos Aires, por Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Siempre parecía un tipo como peligroso, que pensaba demasiado, tenía demasiadas ideas, y de hecho fue un marginado de la política, ¿no? Porque siempre era un personaje expectable para gobernar. Pensemos que cuando triunfa en San Lorenzo, su capacidad política, su conocimiento, su prestigio crece enormemente en el momento que se reúne la asamblea que va a elegir un director supremo que es una especie de presidente. Y es en ese momento que el tipo que maniobraba la política porteña, que era Alvear, decide mandarlo al norte en reemplazo de Belgrano, ¿no? Para sacarlo del medio. Y lo dice en el texto que reproduzco en el libro, ¿no? Donde dice, nos sacamos de encima al hombre, por fin se fue, no lo tenemos acá, porque el coronel San Martín se manifestó contrario al centralismo, ¿no? Esto lo dice literalmente Alvear cuando lo mandan al ejército del norte, donde se produce un hermoso encuentro entre dos personas, quizá de las mejores que tuvimos en nuestra historia, que son Belgrano y San Martín, que de ninguna manera, también estas cosas raras, ¿no? Que se nos cuenta que se encontraron un rato en Yatasto, ¿no? Esto no es cierto, o sea, se vieron en Yatasto, pero convivieron un mes y medio en Tucumán, haciendo algo increíble, que es crear la primera academia militar científica de nuestra historia. Uno siempre dice, qué lindo haberlo tenido a San Martín de profesor de historia. Eso pasó en Tucumán, porque San Martín pensaba, igual que Belgrano, que había que formar cuadros militares con una capacidad intelectual de comprensión, que transmitan a los soldados ese conocimiento, que no alcanzaba con las voces de mando, sino que había que ser un intelectual, además, ¿no? De un militar. Y esto aparece muy claramente ahí. Y además se encuentran estos dos tipos que se admiraban sin conocerse, ¿no? San Martín había conocido todo lo que había escrito Belgrano sobre economía, educación popular, derecho de la mujer a la educación, así que tenía muchas ganas de conocer a este Belgrano con quien convive, y además que sabe que le ha tendido una trampa, que Belgrano se lo cuenta. Estas dos batallas de Vilcapugio y Ayohuma, estas derrotas son derrotas provocadas para desprestigiar a Belgrano. Belgrano insiste en no avanzar hacia el Alto Perú y la comandancia de Buenos Aires, encabezada por Rivadavia, insiste en que vaya porque necesitan que Belgrano sea derrotado militarmente y políticamente. Esto se lo cuenta Belgrano a San Martín se niega a detenerlo, que era la orden que tenía, detenerlo para juzgarlo, se niega absolutamente. Y ahí en Tucumán es donde nace un poco madura la idea de cambiar de estrategia, ponerlo a Güemes en el norte y lanzar la campaña continental del cruce a Chile y la campaña al Perú. ¿Por qué quiere venir a la Argentina? ¿Por qué quiere volver a la Argentina? Bueno, quiere volver porque él entiende que la lucha contra el absolutismo, lo dice él, se puede librar en cualquier parte y que él, como había acordado con los americanos de la Logia de Cádiz, que era una logia en esa linda ciudad de Cádiz, que era el nexo entre España y América, el gran puerto de contacto entre España y América, había una logia de americanos donde todos resuelven en el momento oportuno volver a sus países a trabajar por la independencia, ¿no? El momento indicado, evidentemente, es después del 10, cuando ya cayó el último bastión del poder español, la Junta de Sevilla, y ahí empiezan a volver O'Higgins, cada uno Bolívar, cada uno vuelve a su país a trabajar por la revolución. Y es en ese momento cuando San Martín, previo paso por Londres, porque no podía venir directamente porque se hubiera detectado sus intenciones, llega aquí y comienza entonces a juntarse con los sectores más progresistas locales. Para mí ahí está una de las partes más interesantes de San Martín, que es la parte de la rosca política, la negociación política, la estrategia política. Absolutamente. Se nos ha enseñado que a San Martín no le interesaba la política, cosa que es falsa, absolutamente. Cuando llega acá se contacta con la Sociedad Patriótica, que era el partido más a la izquierda, ¿no? Y ahí se integra San Martín y recibe la enseñanza del morenismo, o sea,
San Martín recibe todo el plan de operaciones, toda esa cuestión, ¿no? Y ahí comienza entonces una vocación política que no va a parar en ningún momento. Como gobernador de Cuyo hace política, se enfrenta muy fuertemente con el poder central encarnado por Alvear, un poder absoluto, dictatorial. El término dictatorial es interesante porque lo dice la propia Academia de la Historia, que lo quiere Alvear, ¿no? Y dice la dictadura de Alvear. Bueno, esa dictadura, cuando ve el tipo de gobierno que está haciendo San Martín, decide voltearlo, decide derrocarlo. Manda a Perdriel en reemplazo de San Martín, el general Perdriel. San Martín, cuando recibe a Perdriel, hace una movida que lo muestra como muy hábil político. Dice: permítame, general, que lo acompañe a la asunción de su nuevo cargo como gobernador de Mendoza. Lo que estaba haciendo era evidentemente convocar al pueblo, llegar a la plaza, y cuando llegó San Martín y Perdriel, se imaginan el pueblo mendocino vivando a San Martín y silbándolo y tirándole de todo a Perdriel. Perdriel se tuvo que ir directamente y él fue ratificado políticamente como gobernador, plebiscitado por su pueblo, ¿no? Y además estamos omitiendo un detalle, que es que tenía menos de un año como gobernador. Menos de un año como gobernador, fue ratificado y es uno de los 3 gobernadores, de todos los gobernadores que habían sido puestos a dedo, es uno de los 3 gobernadores realmente populares que tiene nuestro país, en aquel momento las Provincias Unidas, realmente populares, plebiscitado. Uno era Candioti, el príncipe de los gauchos en Santa Fe, un artiguista, por supuesto nuestro querido Martín Miguel de Güemes, y San Martín en Cuyo. Otra cosa que me llama mucho la atención de San Martín es el dominio del ego. A medida que iba haciendo la carrera, podría haber sido un hombre absolutamente megalómano, y hay un montón de pruebas en este libro de que lo tenía bien dominado. Sí, es realmente el antiego, ¿no? Es decir, frente a su enemigo Alvear, hay un documento muy interesante al que tuvo acceso, autógrafo, cuando Alvear toma Montevideo y le manda el parte de guerra, donde dice: yo entré a Montevideo y al frente de mi tropa liberé la ciudad, y yo me consagré vencedor de esa ciudad, y yo. Y San Martín subraya todo lo yo, los mí, y abajo pone, de su puño y letra, pone ni Napoleón, ¿no? O sea, hablando del nivel de egolatría de este tipo, que era evidentemente su antinomia en todos los sentidos, era lo contrario de lo que era él, ¿no? En sus partes no hay menciones personales. Parte de San Lorenzo, que es un parte hasta poético, digamos, él no habla en ningún momento de él, habla de sus compañeros. En los partes de él comienzan diciendo compañeros del ejército de los Andes, y en el parte de San Lorenzo es muy interesante porque termina pidiendo por los huérfanos, por las viudas. No hay una autoglorificación en absoluto, sino preocupado por los que quedaron heridos, por las viudas, por los hijos de los muertos, ¿no? Bueno, que habla de una persona con un fuerte carácter humanista, ¿no es cierto? Absolutamente progresista. En el libro están las medidas que toma. Hay un montón de medidas, sí. Ahora te voy a pedir que las detalles, pero también habla de dignificar al artista y a los actores. Bueno, él es un hombre muy amante del teatro, ¿no? Un hombre que leía mucho teatro, leía Shakespeare, fanático del teatro francés e inglés. En su biblioteca tan amplia están prácticamente todas las obras de Shakespeare en inglés, original. Y cuando llega a Lima hace una ley de protección del teatro, dignificación del actor, prohíbe que los funcionarios entren gratis a los teatros, o sea que él mismo se impone pagar su entrada, no admite el palco oficial, sino que hay que ir a donde haya lugar, y financia y subsidia el teatro, ¿no? También protege los monumentos arqueológicos incaicos. Él tenía una profunda admiración por los incas. Él promueve la publicación de lo que la Inquisición consideraba uno de los libros más subversivos, 2 libros que la Inquisición odiaba profundamente, ¿no? Uno era Los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, porque él decía que no alcanzaba con conocer a los ilustrados europeos, a los filósofos, sino también conocer a nuestros filósofos, cómo pensaba el americano, ¿no? El originario. Por eso promueve ese libro y promueve la edición del Quijote, prohibido totalmente por la Inquisición, y muy linda la prohibición de la Inquisición de Lima, donde dice: se prohíbe el Quijote y las novelas de caballería porque, como se sabe, promueven la imaginación promueve la rebelión, ¿no? En el decreto de San Martín de publicación del Quijote, de reivindicación del Quijote, justamente reproduce ese párrafo como diciendo: justamente por esto
lo vamos a publicar. Es ¿no? interesante pensar en un militar con esa amplitud. Salud pública, derechos laborales, son todas cuestiones que al día de hoy siguen siendo revolucionarias, que al día de hoy las planteás, estas cuestiones de que los funcionarios tengan que pagar entrada para ir al teatro. Exactamente. Suena el régimen, poder hacer ahora. El régimen impositivo absolutamente censitario, o sea que paguen realmente más los que más tienen. Derechos laborales fue pionero, fue la primera ley laboral de la Argentina, la redacta San Martín, es una ley de Mendoza donde establece la obligación de la libre deuda, o sea el patrón tenía que demostrar que no le debía un centavo a su peón, cosa insólita para 1814, ¿no? Bueno, todas estas cosas pocas veces se nos cuentan, ¿no es cierto?, de este San Martín tan completo como vamos viendo, ¿no? Sí, sigue teniendo una actitud honesta pese a todo. Aparte me puedo imaginar también lo que lo heriría a él, la situación acá en Argentina, ¿no? Digo, sí. Cómo lo trataban a él constantemente. Ahora vamos a ingresar en minutos en la parte de cómo lo van borrando de algunas partes de la historia, cómo van armando sí. su biografía con datos completamente falsos. Sí, esencialmente una campaña de prensa feroz de los periódicos rivadavianos. El Centinela y el Argos hace una verdadera campaña de prensa contra San Martín. Han logrado su objetivo, que es que San Martín no logre la victoria en el Perú final, porque eso lo hubiera inmediatamente catapultado para ser el presidente del futuro Congreso a reunirse del 24. Ese era el gran peligro para los rivadavianos, por eso le bombardean su gobierno en el Perú. No quieren que se llene de prestigio en el Perú para volver acá con toda la gloria y ser el presidente puesto. Así todo, cuando San Martín regresa en el 23, estando en Mendoza, aparece como la figura lógica para ser electo presidente con el apoyo de todo el interior del país. Y es ahí donde ya la campaña se vuelve insoportable, incluso con amenazas contra su vida, espías que le revisan la correspondencia, amenazas directas, y ahí es donde él decide finalmente irse al exilio, ¿no es cierto? Hablemos un poco de la vida personal de San Martín. ¿Cómo hizo para construir una familia? Si es que en realidad la construyó con Remedios de Escalada y después... Bueno, una relación complicada de una chica muy jovencita. No era para nada raro esa diferencia de edad en aquel momento. Las chicas se casaban jóvenes con la idea de tener hijos rápido por la cantidad, la mortandad infantil que había, ¿no? Así que el casamiento a los 15 años, 14 años era bastante común. La diferencia entre ellos era de casi 20 años. Una diferencia que para la época era más o menos normal. Pero bueno, lo que ocurre es que es una pareja que se ve muy poco, muy distanciada. Pero sí hay una paternidad interesante de parte de San Martín, que en el momento de su exilio él podría haber dejado a su hija en manos de su abuela, pero la lleva consigo, ¿no? Y va a tener una relación muy estrecha con esa hija, ¿no? Con ella y con sus nietas, digamos, un vínculo muy fuerte de un padre que quiere estar con su hija, ¿no? Que no se la quiere dejar a la abuela, que es lo más normal en aquel momento, donde la paternidad tenía una cuestión bastante laxa, ¿no? Claro. La que se quedaba con los hijos era la madre, no el padre. Y sin embargo él se va y tiene un muy lindo vínculo con su hija Mercedes, que terminará siendo la que le lea los libros cuando ya él queda ciego, ¿no es cierto?, en el exilio, la que le lea los diarios y haga un poco de secretaria también, ¿no? ¿Y con respecto a su salud? La salud, bueno, está mejor porque evidentemente lo que había era mucho estrés en toda su vida, ¿no? Sigue los achaques, sigue sus problemas de reuma que se van agravando, pero es una persona que viaja mucho, que recorre Europa, tiene viajes por Italia, a la ruina de Pompeya, a Florencia, lugares que él quería conocer. Hay muy lindos relatos de viaje de él, de estas impresiones de esa Europa de aquel momento. Y a la vez recibe, a la vez de tener un excelente trato con Rosas, un muy buen vínculo epistolar, nunca se conocieron, por supuesto, pero sí mucha correspondencia, recibe a los más fanáticos antirrosistas, ¿no? Lo cual habla de su amplitud, a quien nos deja de discutir y plantearle sus opiniones. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que en las dictaduras decían, bueno, San Martín hubiera hecho tal cosa? Sí, yo creo que, Videla decía que su ejército era el ejército sanmartiniano. Para colmo, tuvimos la desgracia que el bicentenario del nacimiento de San Martín se cumplió durante la dictadura de Videla, año 78, ¿no? Y él hablaba en nombre del ejército de San Martín y que ese ejército estaba llevando adelante lo que San Martín hubiera hecho. Yo creo que es totalmente improcedente porque hay un solo dato, con un solo dato derribamos, hay muchos, ¿no? Pero uno muy fácil, y mientras que
San Martín fundaba bibliotecas, Videla las quemaba, o sea que ahí tenemos ya un punto de inflexión muy diferente, ¿no? San Martín decía una frase hermosa cuando inaugura la Biblioteca de Lima, él decía: las bibliotecas son más poderosas que los ejércitos para vencer la tiranía. Y decía además, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos, o sea que no hay por dónde asociar a Videla con San Martín, ¿no? ¿En algún momento subió un burro San Martín? ¿Cómo? ¿En algún momento se subió un burro San Martín? Sí, claro, sí, bueno, la verdad que es imposible. Pero bueno, y de todas maneras creo que no hay derecho a que alguien hable en nombre de San Martín y diga, hoy San Martín diría, hoy San Martín haría, porque uno no es medium, no hay medium de San Martín, no se puede andar hablando en nombre de él. Que uno conozca su vida no le da derecho a nadie a hablar en nombre de él y ratificar o rectificar ciertas cosas del presente. Eso es mala praxis histórica, eso no debe hacerse bajo ningún punto de vista. ¿Qué descubriste, para ir cerrando ya esta entrevista, esta charla, qué descubriste cuando empezaste a escribir el libro? ¿Qué te fuiste encontrando? Me encontré con una persona extraordinaria, ¿no? Con un tipo, para nada perfecto, por suerte, un ser humano, pero alguien con unos valores increíbles, de una modernidad increíble, muy oculto, muy atacado, una persona que recibió la ingratitud prácticamente durante toda su vida y una gran urgencia de mi parte de comunicarlo, ¿no? a mis compatriotas, que conozcan quién era este hombre, ¿no? Gracias por estar